El viernes nos despertábamos con el inicio de la invasión rusa en Ucrania, la guerra que Putin ha declarado a este país, pues desde mi punto de vista con la finalidad de anexionárselo y, digamos, hacer realidad su sueño delirante y megalómano de volver a, digamos, convertir Rusia en el imperio que era en la época de la Unión Soviética, pues anexionándose todos los estados de la vieja Unión Soviética que sea posible. En este caso no sería una Unión Soviética comunista, sino sería una Unión Soviética pues dominada por un sátrapa capitalista rodeado de una serie de oligarcas sin escrúpulos como es Putin. Pero bueno, está habiendo muchas discusiones sobre la cuestión, sobre quién tiene razón y pues en mi caso yo me posiciono claramente a favor de Ucrania, me posiciono claramente a favor de que Ucrania entre en la Unión Europea y en su caso entre en la OTAN por una serie de motivos. Es decir, el primero de ellos es el más elemental. Los estados son soberanos. Y eso de que porque un país se sienta amenazado es absolutamente ridículo. Es decir, es que si entra en la OTAN y en la Unión Europea, la OTAN estará a mis puertas. Digo, oiga, la Unión Europea es la organización internacional más civilizada, más pacífica y más respetuosa con los derechos humanos que hay a día de hoy en Occidente. Ese temor que tiene usted a que le invadan es absolutamente infundado, absolutamente ridículo, carece de toda justificación y en realidad lo que encubre es su deseo de volver a las fronteras previas a la caída de la Unión Soviética, anexionándose unos estados contra la voluntad de sus pueblos y obligándoles a formar parte de la Federación Rusa contra la voluntad de sus ciudadanos. Y eso es absolutamente inaceptable. Es decir, soy plenamente consciente de que a raíz de la caída de ¿cómo se llama este? Yanukovych, del presidente prorruso que había, tío corrupto y un títere de Putin. Pero a raíz de la caída de Yanukovych, la, no lo era antes, pero tampoco lo es ahora, la situación de los derechos humanos en Ucrania no es perfecta. Eh, el gobierno que hubo después del de Yanukovych ilegalizó el Partido Comunista, eso es inaceptable, es una vulneración del derecho a la libertad política de los ciudadanos, del derecho a la participación política. También ha tomado medidas represivas en el sentido de, digamos, dificultar, incluso prohibir la utilización oficial del ruso en determinadas zonas del país. O sea que es un gobierno que no es santo de mi devoción, pero que precisamente por la frase esta de dime con quién andas y te diré quién eres, considero que es tremendamente más beneficioso para el progreso del pueblo ucraniano integrarse a la Unión Europea, donde se exigen unos estándares, unos parámetros de respeto a los derechos humanos para estar ahí, que convertirse en un títere de Putin, que todos sabemos cuál es la política exterior de Putin. Putin es un dictador encubierto que ha asesinado en todas partes del mundo a opositores suyos, ha encarcelado a centenares de opositores, a miles, en el ámbito de Rusia, ha prohibido infinidad de asociaciones, ha limitado la libertad de prensa de una forma brutal, ha creado la ley esta infame de que si eres opositor suyo te tienes que identificar como agente extranjero para tenerte absolutamente controlado y para el delirio ese del complot judeo-masónico. Todos los que están contra mí están financiados por las élites extranjeras. Y es un tío que ha limitado la libertad política de una forma absolutamente brutal en Rusia, hasta el punto de que ha prohibido, en el caso de lo que está haciendo ahora en Ucrania, que ningún medio de comunicación utilice la palabra invasión. Todos tienen que decir operación especial rusa. Tanto medios públicos como medios privados. Hasta ese punto controla la prensa. Y bueno, la situación de pobreza, de desigualdad, de corrupción que hay en Rusia es absolutamente brutal, porque es un individuo que a nivel interno no cree en la democracia, no cree en los derechos humanos, se considera el nuevo zar y considera pues, que su corte, los oligarcas que lo rodean, tienen derecho a robar, a mangonear, a hacer lo que les dé la gana y que tiene derecho a machacar y a destruir a sus rivales y efectivamente lo está haciendo cargándose toda la oposición interna. Y del mismo modo que a nivel interno su apuesta política es prohibir asociaciones, prohibir encarcelar a sus rivales, matar a sus rivales, limitar drásticamente la libertad de prensa, pues a nivel de política exterior su, digamos, proyecto es imponer tiranos títeres en los distintos estados afines, bueno, estados colonias de Rusia,
para que gobiernen con puño de hierro a sus pueblos, asesinen a los opositores como él hace, cometan todo tipo de tropelías para instaurar el terror y para que sus respectivos pueblos no tengan la posibilidad de decidir sus destinos, de decidir qué políticas plantea su país, y estos sátrapas tendrán las manos libres para hacer lo que les dé la gana, cualquier crimen, siempre y cuando sean fieles a Putin. Es decir, es como un nuevo feudalismo. Vemos el criminal que hay en Bielorrusia, en Kazajistán, la Siria de Assad, en el caso de Chechenia, el criminal que ha puesto sin escrúpulos como presidente de Chechenia. En fin, es decir, que el sistema que representa Putin es, como digo, ese nuevo feudalismo donde yo en Rusia no respeto los derechos humanos, yo en Rusia acaparo todo el poder, yo en Rusia uso el terror para que mi corte y yo seamos los reyes absolutos de Rusia, sobre todo yo, el emperador, y a nivel exterior, cada país que yo consiga poner en mi órbita, me voy a asegurar de que pase lo mismo que en Rusia o peor. Es decir, para garantizar que ese país no tenga la oportunidad de, si en un determinado momento sus ciudadanos no están cómodos conmigo, decir, pues me voy a la Unión Europea o rompo mis, digamos, acuerdos comerciales o en fin, el estatus que tengo respecto de Rusia. Y para eso, como digo, elige a los sátrapas más abyectos para que tiranicen a esos pueblos buscando precisamente que no sean libres, que no puedan decidir su futuro y garantizando su absoluta lealtad. Entonces, como digo, entiendo que Ucrania debe formar parte de la Unión Europea porque nuestro modelo es la antítesis del otro. Y porque yo siempre lo digo, cuando me hablan de que el eurocentrismo, no sé qué, digo, vamos a ver. Digo, es absolutamente estúpido valorar el nivel de civilización de un pueblo o valorar la política de un gobierno porque sea musulmán, cristiano, laico, bueno, tenga, bueno, no, estoy hablando de pueblos. Es decir, un determinado estado, valorar el nivel de civilización de un determinado estado porque la gente de ese estado sea mayoritariamente musulmana, judía, laica, es una estupidez. O por el color de piel que tengan. Es absolutamente ridículo. Ahora bien, a los gobiernos hay que valorarlos por el nivel de respeto a los derechos humanos que tienen. Entonces, evidentemente, no es lo mismo Europa que China. No es lo mismo Europa que Rusia. Y no por sus pueblos. Es decir, que evidentemente los rusos y los chinos son pueblos exactamente igual de honorables que cualquier pueblo europeo, con gente tremendamente brillante entre sus ciudadanos y con gente que si se les da la oportunidad de ser libres pueden hacer maravillas y construir un futuro excelente. Pero están secuestrados por gobiernos de déspotas. Por el Partido Comunista Chino, que es una organización, aparte de corrupta, absolutamente despótica, que controla al milímetro cada detalle de la vida de sus ciudadanos, hasta el punto de que controlan lo que escribes por internet y cualquier crítica que se haga al régimen se borra y se va por la persona que la ha escrito. Y en el caso de Rusia, porque aunque formalmente hay una democracia, pues el déspota de allí, lo que hemos visto en las manifestaciones, aparte de lo que ya os he dicho, lo que hemos visto en las manifestaciones del no a la guerra en Rusia, que han detenido a 3.000 personas por manifestarse pacíficamente. Cuando Estados Unidos hizo la guerra criminal contra Irak, el pueblo norteamericano se manifestó y se pudo manifestar y pudo hacer esas manifestaciones, igual que en España. Es decir, el gobierno cometió un crimen contra el pueblo de Irak, pero el pueblo por lo menos se pudo manifestar. El pueblo español y el pueblo norteamericano. En Rusia no. En Rusia sales a la calle y te detienen. Y Dios sabe cuándo te soltarán. Por el pecado de manifestarte pacíficamente contra la guerra. Aparte, como digo, del control de prensa, de prohibido a cualquier medio de comunicación escribir invasión. Tiene que escribir operación especial de pacificación. En fin. Por tanto, como digo, considero que el primer motivo para apoyar al pueblo ucraniano es que aunque su actual gobierno diste mucho de ser perfecto y su actual gobierno no respete plenamente los derechos humanos, la mejor garantía para asegurar que sea así es su integración en la Unión Europea, que es una organización que a diferencia de la Rusia de Putin, sí que tiene unos estándares básicos de derechos humanos que son muchísimo más avanzados que los de Rusia. El segundo argumento para defender digamos, al pueblo de Ucrania, la soberanía nacional. Ninguna potencia tiene derecho a decirte en qué organización internacional te metes o qué es lo que haces. Por tanto desde el punto de vista del derecho de autodeterminación de cada pueblo, del derecho de cada pueblo a decidir su destino, a decidir con qué organización internacional, qué futuro, hacia dónde se orienta,
y de qué organizaciones internacionales forma parte y hacia dónde orienta su política, más allá, aparte de ese derecho, como digo, es infinitamente más beneficioso para el futuro de Ucrania formar parte de la Unión Europea que formar parte de la tiranía de Putin. Y claro, la cuestión que viene ahora es, ¿qué se hace para defender al pueblo de Ucrania? Pues yo siempre digo que a cada uno hay que hablarle en el idioma que conoce. Y Putin solamente conoce el idioma de la fuerza. Es decir, Putin está tremendamente envalentonado porque ha cometido violaciones del derecho internacional una detrás de otra en los últimos años, anexionándose territorios contra el derecho internacional, anexionándose de facto las provincias estas rebeldes de Lugansk y Donetsk, anexionándose Crimea, convirtiendo Siria en una colonia de su país, y nadie le ha hecho nada. Es decir, entonces Siria, que como vemos, nuevamente se ve la apuesta política de Putin es un sátrapa. Es decir, un sátrapa en cada una de sus provincias, de sus colonias, para que defienda sus intereses. En el caso de Siria es Assad. Pues, como digo, Putin ha visto que podía violar el derecho internacional de forma brutal y que nadie le hacía absolutamente nada, y se ha envalentonado. Y la única forma que hay de ponerlo en su sitio, aparte de las sanciones, es, como mínimo, armar al pueblo de Ucrania con las armas más modernas que existan, de la forma más masiva que sea posible, para que se lo haga pagar caro. Y para que Putin vea que intentar tomar Ucrania le sale tan tremendamente caro que, por muy oprimido que tenga su pueblo, pues si la situación sigue así, va a acabar habiendo protestas tan masivas que no va a poder detener a los millones de personas que participen en esas protestas. Y como su situación a nivel interno, a pesar de la represión salvaje que comete y de su control de los medios de comunicación y de la defenestración de opositores y de la ilegalización de organizaciones críticas con él, su posición en Rusia es cada vez más débil. Un desastre militar en Ucrania le puede suponer pues la caída definitiva. Y como digo, si se da cuenta de que la operación militar en Ucrania no avanza, de que pierde muchas tropas, de que pierde muchos equipamiento militar, de que las sanciones internacionales le afectan negativamente, se acabará yendo. Y se acabará dando cuenta de que no puede hacer lo que está haciendo. Y es la única solución. Se dice, bueno, es que entonces podría utilizar las armas de destrucción masiva. No las va a utilizar. Es decir, no las va a utilizar porque sabría que eso implicaría que se utilizarían contra él. Sabría que eso supondría que los países que tienen armas de destrucción masiva de Occidente utilizarían en represalia las armas que tienen contra él, y eso sería el desastre. Es decir, si la guerra se circunscribe a Ucrania y no va más allá de Ucrania, Putin no va a sacarla fuera del país. Se va a convertir en un tablero de operaciones entre el pueblo de Ucrania, apoyado por Occidente, y el ejército invasor, donde si el pueblo de Ucrania resiste, pues no le va a quedar más remedio que largarse. Y supondrá una lección muy valiosa para el futuro. Le demostrará que no puede invadir países, no puede violar la soberanía nacional de países, no puede imponer su fuerza bruta de forma gratuita. Y que le puede salir tremendamente caro y se puede tener que acabar yendo con el rabo entre las piernas. Y esa es la única solución. Ya digo, yo considero igualmente válida, yo soy agnóstico y considero igualmente válidas todas las religiones, la ausencia de religión, la generalidad de ideologías políticas, y aunque yo tenga la mía, soy socialista, pero sí que considero una cosa elemental, y es que el respeto a los derechos humanos es sagrado y que tiene que ser el parámetro para determinar la legitimidad de todo gobierno. Y pues evidentemente aquí hay infinidad de grises. En una escala del 1 al 10, pues el gobierno de China, en cuanto a vulneración de derechos humanos, está en el nivel 10, el gobierno de Rusia está en el nivel 8, el gobierno de Ucrania puede estar en el nivel 5, el gobierno de España puede estar en el nivel 3 y el gobierno de Suecia puede estar en el nivel 1. Pero que evidentemente, es decir, partiendo de esas realidades, pues hay que conseguir que aquellos gobiernos que vulneren de una forma más flagrante los derechos humanos estén lo más aislados posibles, tengan la menor influencia posible, entre otras cosas, para evitar que en un futuro, si su influencia se sigue desarrollando, sigue aumentando y termina volviéndose hegemónica, pues no terminamos siendo todos súbditos de ese tipo de tiranos. Entonces, como digo, hay que defender el modelo de democracia que tenemos en Occidente, cuanto más social posible, mejor,
como pasa en los países nórdicos, Finlandia, Dinamarca, frente a este tipo de déspotas. Y para eso, cuando dichos déspotas deciden utilizar la fuerza bruta de una forma, pues digamos, desnuda, es decir, de una forma descarada, abierta, pues hay que responderles con la misma fuerza bruta para demostrarles que van a tener una oposición que les va a hacer lamentar lo que han hecho. Así que lo dicho, espero que el mundo, y principalmente Europa, tenga el coraje necesario para apoyar a Ucrania en estos momentos y para, pues, pegarle un puñetazo en la cara a Putin con la intensidad que hace falta para que se vuelva a sus fronteras, deje tranquilo al pueblo de Ucrania y cuanto antes el pueblo de Ucrania forme parte de la Unión Europea y pueda tener un futuro en democracia y en libertad. Bueno, muchas gracias por escucharme.